Muy buenas noches, gracias por la compañía. Bueno, brevísimo, un comentario. Hoy la gente estuvo hablando mucho de la decisión que tomó el nuevo ministro de Educación, Enrique Riera. En realidad esto ya está, ¿verdad? Los reglamentos, etcétera, que las escuelas y los colegios arranquen siempre cantando el himno nacional. Y muchos estaban entusiasmados porque hace falta encender otra vez el patriotismo en los chicos. Yo quería leer esto y después hacer una reflexión muy breve. Escuchen esto. Esto es de 1908. 1908. El empeño de que los chiquillos adquieran sentimientos patrióticos en la escuela es tan bien intencionado como inútil. Un profesor, por muchos himnos que haga entonar a sus alumnos, no les inculcará el amor a la patria. No existe procedimiento pedagógico para eso, como no los hay para inculcar el amor a la familia. Las síntesis sentimentales no surgen en nosotros a fuerza de razonar, sino a fuerza de vivir. El amor a la familia nace del ambiente del hogar. El amor a la patria nace del ambiente colectivo. Y el más sublime de los amores, el amor a la humanidad, nace del ambiente elevado que flota por encima de los siglos y de las fronteras. Rafael Barret, 1908. Es muy lindo que entonen el himno nacional, por supuesto que es un símbolo patrio, pero no nos engañemos. Nosotros no vamos a hacer que nuestros chicos tengan sentimientos patrióticos mientras siga viendo que los adultos cantan el himno con una mano en el pecho y con la otra se están robando la cosa pública. Si con cantar el himno fuera suficiente para imbuirnos de sentimiento patriótico y demostrar amor a la patria defendiendo la cosa pública, habría que todas las mañanas arrancar la jornada en aduanas, en los ministerios, en el Poder Judicial, cantando el himno nacional. Y se acabó. Ya no tenemos el problema de que se roban la plata, ya no tenemos el problema de los parientes, ya no tenemos el problema de las secretarias VIP. O sea, todo muy lindo con el himno nacional, pero no seamos ingenuos. La patria no se construye con un himno. El sentimiento patriótico no pasa por recordarle a los chicos cuál es la letra de una canción patriótica. El sentimiento de patria se genera viviendo, respetando lo que es colectivo. Mientras sigamos teniendo esa sensación de que lo que es público es de nadie y es del que administra solamente el poder, el sentimiento patriótico no va a venir, así cantemos todos los días de nuestras vidas el himno nacional antes de salir de nuestras casas. No existe. Es muy lindo, es mágico, pero la realidad no es así. Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Hablar de un tema que va a generar todavía mucha polémica en los próximos meses. Un tema difícil porque tiene que ver con un problema social real, que tiene que ver con el desempleo o con el subempleo, si querés, y por el otro lado con la necesidad de darle un orden al tránsito de nuestro país y sobre todo a los espacios donde la gente estaciona. No es un objetivo económico precisamente, es un objetivo de ordenamiento municipal, si querés, de convivencia en la ciudad. Bueno, ¿con quiénes estamos en la mesa? Ya te cuento. Lo tengo acá a mi derecha a Federico Franco Troche, concejal de Asunción. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches, Luis. Esto está en tu programa. Bueno, al lado lo tengo a Manuel Dos Santos, es asesor jurídico de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, audiencia. Estamos acá a disposición. Estamos también con Vicente Gómez, él es representante de los Cuidacoches. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por venir, Vicente. Bueno, a mi izquierda, y es una coincidencia, no tiene que ver con la ideología, obviamente Max Rejalá, jefe del gabinete de la Municipalidad de Asunción. Hola, Max, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Totalmente una coincidencia. Y más a la derecha todavía, y no hay ninguna cuestión ahí más política, izquierda, pero más a la izquierda todavía,
Sebastián Villarejo, también concejal de Asunción. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? A todas las mesas, un saludo para todos y para la audiencia. Bueno, vamos a hablar de este tema que es bastante complejo, pero me gustaría primero hablar rápidamente de lo que se va a hacer, porque ya hay una licitación en curso, que ya fue adjudicada una empresa que más o menos en 3 meses tiene que empezar a operar, una empresa privada que va a explotar lo que es el estacionamiento tarifado. Max, ustedes contaban, digamos, cuando asume la administración nueva, ya esto estaba hecho, o sea, ya, digamos, cuando llegan tenían que firmar el contrato, por decirlo. No, en realidad el día 14 de diciembre del año pasado, el intendente de Pico hace la adjudicación al consorcio Parexin, que es un consorcio de empresas paraguayo, argentina e israelí. En el caso de la empresa israelí, una de las empresas más importantes del mundo, tipo, tiene el estacionamiento de París y muchas otras ciudades de los Estados Unidos también. Y efectivamente el día 15 remite a la Junta Municipal, digamos, para que se realice la aprobación de la adjudicación que lo hizo él, ¿verdad? De un proceso que es muy importante decirlo, que se inició en diciembre del 2013. O sea, es un proceso que tiene casi 3 años de duración, que termina ahora. Ya, y la adjudicación es por 15 años. La adjudicación, el pliego de base y condiciones establecía que la duración de la concesión es de 15 años. Ok, es una empresa seria, por decirlo así, se tiene ya, digamos, la experiencia en el mundo, una de las más grandes del mundo. Es una empresa de primer nivel. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Ellos van a administrar la concesión de casi 9.700 boxes distribuidos en 15 zonas de la ciudad. ¿Qué son los boxes? Los lugares para estacionar. Ah, ya, eso. O sea, 15.000 espacios de... 9.600 y poco, casi 9.700. Ah, ¿cómo va a ser? ¿Parquímetro? ¿Cómo No, funciona? el pliego de base y condiciones, y eso es muy importante, establecía que uno no tenga tan siquiera que salir del auto para pagar, el estacionamiento. Lo puede hacer por internet, lo puede hacer por mensaje de texto desde el celular, lo puede hacer a través del tradicional pager que te dan y vos vas marcando el tiempo, o el método tradicional, digamos, a través de personas que van a vender los tickets. En ese momento. En ese momento, ahí. Ok. Quiero ir ahora con Federico. ¿Cómo se va a manejar el problema social, Federico? Porque hoy hay, no sé si hay algún sondeo que hayan hecho de cuántas personas están trabajando como cuidacoches hoy. Bueno, el pliego base y condiciones establece expresamente una cláusula de inserción social y era también uno de los componentes de la licitación por el cual tenían que competir, digamos, los oferentes. Y en la resolución de adjudicación de la Junta Municipal se estableció también como recomendación a la Intendencia que a los efectos de la implementación del sistema, la empresa absorba la mayor cantidad posible de personas que están trabajando ahí. En esa es la resolución que dio la Junta y vamos a hacer, o sea, se va a hacer, la Intendencia lo hará en estos 4 meses para la implementación del sistema, una actualización de los datos que viene, como el proceso comenzó en el 2013, son más de 2 años, como se mencionó acá, se va a tener que hacer una actualización, un trabajo un censo nuevo que permita identificar a aquellos que van a ser beneficiarios del sistema, de este contrato. ¿Verdad? ¿Y cuánto más o menos? ¿No hay un límite en el contrato de cuánto puede contratar esta empresa? No, simplemente se dice la mayor cantidad posible, porque obviamente la concesión está atada a unos números, los años de concesión también, y ahí habrá que hacer un proceso de negociación para identificar los beneficiarios. Lo que sí quería decir es que la Junta Municipal no es que aprobó, digamos, a tambor batiente esta concesión, como se mencionó, el 15 de diciembre estaba hecha la adjudicación y la aprobación de la Junta se dio hace una semana, después de que haya pedido la Junta Municipal la participación de la Contraloría General de la República, atendiendo que 2 de las empresas oferentes presentaron observaciones a la adjudicación, cuestionando aspectos que tienen que ver con la calificación de la empresa, con el consorcio y otros. Entonces la Junta, para no tomar, digamos, una determinación sin tener el respaldo de la Contraloría, pidió que se expida con relación a esas observaciones. La Contraloría respondió respondiendo el pedido de la Junta sin
manifestar ninguna observación que pudiera anular el proceso licitatorio. Por tanto, en el ámbito de la Junta y desde el punto de vista estrictamente legal, nosotros no teníamos argumentos que puedan eventualmente justificar un rechazo, claro, ¿verdad? Porque la Junta hace como un control de legalidad, teniendo la documentación presentada, habiendo participado la Contraloría, teniendo también el informe del Comité Evaluador que dio al consorcio Parsim el mayor puntaje tanto en la oferta técnica como en la oferta económica. Eso es importante también destacar. No tenían sino aprobar, no le quedaba y fue un proceso que... Pero también quisiera argumentar desde otro punto de vista que tiene que ver con la filosofía y el concepto que hace que la municipalidad tome una decisión de este tipo, ¿verdad? Ok, vamos a ir enseguida a cuál fue, digamos, esa argumentación de fondo de la administración. Esa musiquita me puede apagar, porque yo escucho en el fondo, hay una... Sácame eso, ¿sí? Me confunde, ¿verdad? Te distrae. Porque parece muy divertida y este tema no es muy divertido, ¿verdad? Vicente, bueno, ¿ustedes cómo ven esto? Porque esto ya está, la licitación se hizo, está la empresa, son 15 años. Esa empresa tiene que contratar, dice el contrato, la mayor cantidad posible. Ellos van a poner un límite, 400 personas. ¿Cómo están viendo ustedes el proceso, Vicente? Nosotros aceptamos de lo que está diciendo esta empresa, ¿verdad? Pero esta empresa ni la municipalidad de la capital, por ejemplo, no llegaron a nosotros. Nunca tuvimos una conversación, ¿verdad? De que estaba Samaniego, por ejemplo, siempre era mentirilla, ¿verdad? Esto era mentirilla, que no iba a contratar, que iba a darnos trabajo en nuestro lado, el bolsa de trabajo que nunca existió. Nosotros estamos de acuerdo con la empresa que agarre, ¿verdad? Pero lo que de hecho ya no es opcional ahora, ya está. Lo que nos aceptamos es que nos agarre 400 personas, ¿verdad? Si nosotros superamos prácticamente 1.700 personas. 1.700. Sí, Microcentro de Asunción y Palacio de Justicia, ¿verdad? Y ahora que se va... ¿Y ese número de dónde sale? ¿Ustedes hicieron un censo? Nosotros hicimos un censo, ¿verdad? Cuando estaba la señora de León, por ejemplo, no sé si hasta ahora está, hicimos un censo correspondiente, ¿verdad? 1.700 personas. 1.700 personas. Hicimos con la municipalidad de la capital. Con ellos, con la municipalidad, con la administración de Samaniego. Con ellos hicimos porque nosotros les conocemos a nuestra gente, ¿verdad? Porque si no cualquier persona se va a involucrar, que se hace pasar como cuidar vehículos. Es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Porque nosotros siempre le estuvimos diciendo a la municipalidad de la capital que haga un censo correspondiente y que nos fiscalice ellos, ¿verdad? O sea, a ver, quedan 1.300 afuera, que no van a tener ubicación. Afuera, ¿verdad? Según estuve escuchando de la municipalidad de la capital que hay empresas que no se lo iba a contratar, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa de esa gente que supera los 50 años? Claro. A ver, quiero ir un poco con Sebastián. ¿Ustedes están manejando de alguna manera estos números, Sebastián? 1.300 personas que no van a ser incluidas obviamente en este contrato. ¿Y qué supone eso? ¿Hay forma de encontrarle alguna salida laboral? Me gustaría empezar un poco antes, Luis. O sea, es importante decir que yo fui el voto en contra, digamos, de esta aprobación del pliego de base de esta aprobación del proceso licitatorio. Y una de las cuestiones es justamente esa inconsistencia que yo veo en esta mecánica con la gestión social, ¿verdad? Primero, algunas precisiones. Es cierto, el proceso se inició en el 2013, en el sentido que después se guardó en un cajón. Y sorprendentemente, en mayo o junio del 2015, no me acuerdo la fecha precisa, 6 meses antes de las elecciones, y que se acabe la gestión de un gobierno municipal, que lo que estamos en esta mesa hemos criticado, bueno, no ustedes, por lo que estamos acá hemos criticado de una u otra forma, 6 meses antes de las elecciones se llevó a cabo rapidísimo todo este proceso. Empieza, y la evaluación, como estamos hablando acá, el pliego base creo que es la resolución de las juntas del 20 de mayo o en junio, no estoy seguro. Y imaginémonos que el 14 de diciembre, ¿y por qué el 14? Pues hay que decirlo para que la gente vea la realidad de lo que está pasando y por qué teníamos que parar la pelota. El 14 de diciembre fue la evaluación, el mismo día fue el dictamen de asesoría jurídica y el mismo día se adjudicó el proceso por resolución firmada por Omar Pico. Cosa que en la municipalidad y en la burocracia normalmente tarda muchísimo, se hicieron el mismo día. ¿Y por qué el mismo día? Porque se llamó a una sesión extraordinaria a la Junta el 18 de diciembre, un día que nosotros asumamos. Y la idea era meter esto, y se necesitaba meter el 15 para que entre al orden del día. ¿Por qué eso no se metió? Porque entró la denuncia a la Contraloría. Entonces, al entrar la denuncia a la Contraloría, se tuvo que frenar. Entonces, cuando uno ve estas cosas que hacen ruido, estas fechas son hechos. O sea, acá yo no estoy diciendo, después está mi interpretación acerca de los hechos. ¿Pero están mal los dictámenes? Ahí voy.
De mi punto de vista, ¿cuáles son las cuestiones que van de fondo acerca del problema del pliego y también acerca de los dictámenes que habrán escuchado? Uno, yo creo que el plazo es mucho. El plazo de 15 años creo que es mucho desde el punto de vista que la inversión tiene que ir de la mano con el plazo. La inversión que se realiza acá y está en el pliego, estamos hablando de un sistema informático, estamos hablando de la señalización de las calles y unos cuantos camiones grúa. Eso es lo que dice el pliego, que es obligatorio. No es suficiente, no estamos hablando de una construcción ni nada por el estilo. Aparte estamos hablando de que la tecnología se vuelve obsoleta. El pliego habla solamente de mantenimiento y actualización del sistema informático, no de la forma en que uno encara las cosas. El sistema informático es otra cosa. Esas precisiones se ameritan. Las zonas incluyen áreas residenciales, lo cual en un modelo de ciudad puede tener sentido, pero no en acá como estamos nosotros. Uno ve zona centro, Palacio de Justicia, tal cosa y dice, está bueno, hay ahí muchos autos. Sí. No, llega hasta el Defensor del Chaco. Zona centro va de Hernandaria hasta General Santos. Zona Villamorra gana la zona de Las Almenas, Saraví y baja por Pacheco hasta República Argentina. Tenemos el tema social, que atender lo simpático que esto es. Por un lado se dice que hay que insertar 400 personas. En el momento de las consultas, uno de los del consorcio le pregunta a la municipalidad cuántas personas hay un censo oficial, ¿cuál es el mecanismo de inserción? Le pregunta a la municipalidad como el organismo público y que tiene ese interés. Y la municipalidad le contesta. En el otro periodo, quiero dejar claro que estoy hablando del otro periodo municipal, no estoy hablando acá del intendente Ferreiro. La municipalidad le contesta, ustedes tienen que presentar el proyecto ejecutivo. O sea, toda la cuestión social le estamos derivando al consorcio, cosa que eventualmente más allá de no tiene lógica, ¿verdad? Siguiente tema, el tema de las patentes en Asunción, porque yo creo que acá es importante, sé que tengo poco tiempo, estoy ahí cerrando, Luis. Espera, tengo que hacer la pausa, pero déjame porque quiero desarrollar, esto me parece muy importante, ¿verdad? A ver, tiene respuesta a esto, seguimos no con el contrato, vamos a hablar de eso enseguida, y del conflicto social que está ahí, que tiene doble, lo vamos a hablar enseguida, tiene una doble arista. O sea, por un lado, ¿qué hacemos con esta gente? Lo segundo es si pueden seguir haciendo de cuidacoche, porque están los que cuidan los coches, están los que chantajean para cobrarte, o si estacionan, o sea, los que privatizaron un espacio público, que son también, que extorsionan directamente, ¿verdad? Hay de todo ahí, por supuesto, no podemos meter a todo en la misma bolsa, pero tenemos que hablar de ese problema. Tenemos que hacer la pausa así, brevísima, enseguida estamos de vuelta. Bueno, ustedes saben lo difícil que es hacer debates en televisión, así que siempre tengo que agradecer al auspiciante que nos apoya, nos respalda para seguir haciéndolos. Tigo 4G LTE Velocidad. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país para que puedas disfrutar de todo el entretenimiento a máxima velocidad. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, vamos para completar esto, Sebastián. Bueno, las críticas que vos haces a la licitación propiamente, a la contratación. Tiene que ver en la evaluación. Me quedan 3 puntos a lo que había mencionado del plazo, de las zonas, y el tema de las inconsistencias en el tema social que derivamos en el sector privado y no en la municipalidad. Tenemos un tema. Uno de los asuncenos. Es cierto, los asuncenos vamos a tener 2 horas gratis y a partir de la tercera hora a mitad de precio. Pero el pliego tiene una colita. El pliego dice que eso está en base a que el parque automotor que estaciona se establece que un 80% no es de patente de Asunción y un 20% sí. Desde el momento que haya un aumento del 20%, es decir, el 20 del 20, es 24%, la municipalidad tiene que compensar. Es decir, o tenemos que compensar y gastar esa plata nosotros y por ende ganar menos, o eventualmente hay que empezar a cobrarle al asunceno. Entonces se genera nuevamente una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Otro tema es el que hoy justamente salió en prensa en la mañana, el tema de que no hubo un informe técnico de tráfico para el tema de la evaluación. Eso, se participó la gente de tránsito, pero no la de tráfico. Y el pliego de base y condiciones establecía con claridad que en esa evaluación tenía que participar ambas partes. Y ahí existe un memo al respecto y se trabajó. Quizá ahora puedan comentarme, y si es que existió alguien que trabajó, me parece fantástico. Me parece fantástico. Y me queda el último, el último, Luis, porque tiene que hablar con el que se dijo. El consorcio ganador, y eso tiene que ver con la adjudicación, está conformado por 2 empresas. Una empresa que se llama Onyx Parque S.A., que es argentina, y una empresa que se llama Geolatina S.A., que es paraguaya.
que son 2 empresas consorciadas, sociedades anónimas. No es poca cosa, porque no es lo mismo ser SA que SRL en términos jurídicos. Esas empresas no reúnen la capacidad técnica y experiencia que pedía el pliego. El pliego hablaba de 20 millones de dólares, si no estoy equivocado, en facturación en los últimos tiempos y experiencia en otro estacionamiento. ¿Y la tercera? No forma parte del consorcio. La empresa israelí que menciona Max es accionista mayoritaria, supuestamente, según el acta del consorcio, de la empresa argentina, pero accionista. A mi criterio, que dejan claro, la responsabilidad ni la experiencia se transfiere del accionista a la persona jurídica. El Código Civil paraguayo básico, la sociedad anónima responde solo por su patrimonio. Si alguna de nosotros tenemos un problema con el estacionamiento controlado, solamente la municipalidad puede reclamar a 2 empresas que no tenían el tamaño ni la experiencia necesarias. No existe ni un vínculo contractual ni firma de la empresa israelí. El acta de consorcio que ahí tiene Federico en su mano, en el acta de directorio de la empresa argentina no se menciona. Y la persona que menciona la existencia de la empresa israelí es la misma empresa argentina. Es decir, no hay un representante de la empresa israelí que participó de ese acto en la escribanía. Okay. Eso es un problema. Okay. Es un riesgo. A ver, antes de ir a la respuesta que le van a dar ustedes, supongo, quiero preguntarle a Manuel, en el caso de la Secretaría de la Defensa del Consumidor, ¿qué participación tiene en este proceso? Porque obviamente los que van a recibir las primeras puteadas, bueno, después la municipalidad, si es que esto no funciona, van a ser ustedes. Y probablemente sí, Luis. La verdad es que nosotros participación en el proceso no tuvimos. Nosotros somos el Estado paraguayo en función protectora del consumidor, pero en este proceso puntual no tenemos participación más que contralor del respeto de los derechos del ciudadano, ¿verdad? Que están consagrados en la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, ¿verdad? Respetamos la autonomía municipal y sí nos parece un paso positivo, digamos, que este proyecto sea un camino hacia la formalización, ¿verdad? Nosotros entendemos que la formalización es digamos, con la formalización se beneficia el usuario. A mayor formalización, menores derechos conculcados, ¿verdad? Formalización te refería al tema del estacionamiento. Al tema del estacionamiento, claro. Tenemos cuidacoche, no tenemos un estacionamiento así tarifado. Mismo. Si vamos a hablar de lo que hoy día ocurre, yo voy al centro y a veces tengo que deambular por 5 o 6 cuadras para ver si encuentro algún alma caritativa que me venda un ticket, ¿verdad? Claro. No, aparte, una cuestión clave, en el tema del estacionamiento tarifado, lo importante no es que te cobren, sino que vos consigas estacionamiento. O sea, se supone que como está tarifado, nadie se va a quedar demasiado tiempo en un espacio y vos vas a conseguir donde estacionar. O sea, ese es el concepto de tener el estacionamiento tarifado. Pero ahora quiero ir a las respuestas, entonces, a ver, voy a empezar contigo, Max. Voy a dividir esto en 2 partes. Uno, las críticas que hay digamos, al pliego propiamente, que es la cantidad de tiempo que va a tener la empresa, la responsabilidad que tiene la empresa, y lo otro es el tema social, que lo voy a dejar después porque ese es un tema también clave. Estas críticas que hace Sebastián, ¿tienen ustedes una respuesta a esto? Sí, o sea, primero tenemos que ver la oportunidad de la crítica, ¿verdad? O sea, una vez finalizado un proceso licitatorio, es muy sencillo criticar el pliego, ¿verdad? La evaluación de los pliegos, la aceptación, la participación de las empresas que se realizan en función de un pliego de bases y condiciones son las reglas del juego, ¿verdad? O sea, estas críticas debieron haber sido hechas en el momento, no posterior a la culminación ya casi del proceso, ¿verdad? O sea, acá hay empresas internacionales y no solamente la adjudicada, porque en realidad las otras también son empresas internacionales que participaron con estas reglas de juego y, digamos, ninguna de ellas hizo algún tipo de reparo respecto a eso, ¿verdad? Lo que sí, y en realidad, y de alguna otra manera en muchas cosas coincidimos con Sebastián, ¿verdad? Ahora, me preocupa esto, Sebastián, de que te tomes coincidencia con un matutino de hoy respecto al tema de la participación de quien hacía la evaluación. Creo que faltás a la verdad cuando decís de tránsito y tráfico. Cuando el pliego de bases y condiciones que tengo acá en mi mano y que te lo puedo dar, dice, designará una comisión evaluadora integrada entre otros por técnicos de informática y tránsito. Informática y tránsito, sí. ¿Qué hizo, digamos, eso fue lo que definió el pliego de bases y condiciones en diciembre del 2013? ¿Qué hizo el intendente Pico? El intendente Pico nombró al director de sistemas y nombró al director de tránsito. O sea, que son las máximas autoridades en el tema, ya sea informático
o de tránsito como parte del comité de evaluación, y ellos hicieron el análisis al respecto y ellos fueron los que recomendaron la adjudicación, porque el informe de evaluación no deja de ser una recomendación que le realiza un técnico a la máxima autoridad. O sea, eso se respetó absolutamente. Hoy tuvimos la sorpresa, digamos, de encontrarnos con un titular que dice que la evaluación no se hizo. Sí, se la hizo, y lo hizo, eso es muy importante, la máxima autoridad de tránsito en el municipio. Y reclamaban, ¿y por qué no la hizo otro departamento de ingeniería técnica? Y sencillamente la persona que está a cargo de ese departamento no es profesional, no es ingeniero. O sea, el informe técnico fue realizado por la máxima autoridad. Ahora, de eso. Quiero aterrizar un poco de esto. ¿Cuánto va que 5 de esto? ¿Cómo se va el tiempo, che? Parece que tenemos parquímetro nosotros acá en la mesa. Bueno, está bueno para acostumbrarse. Para acostumbrarse. Se va a calentar, pero a ver, quiero aterrizar esto. ¿Significa que puede estar mal si es que la evaluación se hizo fulano, hizo mengano? En realidad lo que a la gente le interesa es, ¿puede funcionar mal después del estacionamiento tarifado porque no se hizo alguna parte bien? ¿O ustedes tienen garantía de que esto se va a hacer bien? Yo creo que están de acuerdo a las reglas del juego, como se señalaba. De acuerdo a esas reglas del juego, obviamente que están dadas todas las garantías como para que la operación funcione bien, funcione adecuadamente. En el acta de constitución, la partida de nacimiento del consorcio dice expresamente cuál es la responsabilidad tanto de la empresa argentina Onyx como de Parks Israel. La empresa israelí es la empresa que tiene la licencia, es la propietaria de la licencia que va a operar el sistema y tiene los software contratados, y eso expresamente dice como compromiso de su aporte en el consorcio. Es decir, está en el acta de constitución un instrumento público. El argentino, no el israelí. No, pero lo dice, esto es un documento público que se inscribe y vale contra terceros. Es decir, la municipalidad tendrá acción eventualmente contra Onyx o contra la empresa israelí. No contra cualquiera de las dos. Y hay una cosa muy importante. La empresa Onyx, digamos, está constituida en un 85%, las acciones la tiene la empresa israelí. ¿Esto se hizo ante qué autoridad? Ante la autoridad paraguaya. Claro. Es un escribano que inscribe en el registro público, es un documento público. Y esta es la persona. ¿Y quién estaba esta es la persona jurídica, pero esta es la persona jurídica contra la cual eventualmente se demanda. Pues la persona jurídica es una ficción, ¿verdad? O sea, es creada por el derecho, y estos son sus componentes, sus atributos. Y no está Luis, te cuento más. Hoy, digamos, asustada por toda esta situación, ¿quién va a interiorizarse de la situación de todo esto? El embajador de Israel con el representante de la empresa israelí. O sea, querer decir que la empresa israelí no existe o algo es una muy difícil saber si está o no la empresa israelí. Pero es muy importante, y agradezco lo que dice Max. Tanto que vino su representante. Me gustaría muchísimo, y esto está bueno, porque ahora hay que firmar el contrato. Claro. Entonces para mí sería interesante, y yo le pido a Max y a Federico, que tiene acceso al intendente, que haya un vínculo legal de la empresa israelí. Vos también tenés. Que haya un vínculo legal de la empresa israelí con la municipalidad de Asunción. Bueno, porque ese es el riesgo. Acá no hay pero con acá eso no está un vínculo. Digo, si aparece un representante de la empresa israelí y firma también el contrato, con eso a ver, lo podría hacer. Lo podría hacer que ellos van a ser responsables. Y ellos también son responsables. Él estaría más tranquilo. O sea, no subsana nada porque nada está errado. Pero estaría más tranquilo, Sebastián. No, Max, con este documento, la municipalidad de Asunción no le puede demandar ante un incumplimiento a la empresa israelí. Esto es un acta, Federico. Acá se firma un consorcio. Y es lo mismo que vengan Federico y Sebastián y digamos, Max, que tiene experiencia en contrataciones públicas, no accionista. Empresa israelí que es propietaria del 85% de la empresa. Empresa israelí que cotiza en bolsa y es una de las pero más aún, sociedad anónima. El capital se transfiere sin necesidad, sin una sociedad anónima. Los detalles jurídicos. La cuestión es, se van las acciones. Esta empresa, un representante de la empresa israelí suscribe el contrato. Sí. Y con eso solucionamos el problema en el sentido que nadie va a quedar... De responsabilidad legal, sí. De responsabilidad legal, ¿y eso se puede hacer? Se puede hacer, es factible, pero no es necesario porque está constituido. Para darle me agradecería porque el día que tengamos que demandar en 7 u 8 años la vamos a poder demandar a la empresa israelí. Además, están todas las garantías extras. Hay una
pólizas, si es cumplimiento de contrato de 3.000 millones de guaraníes. Hay una serie de compromisos adicionales que aseguran esta concesión por los 15 años, que yo considero que Sebastián debe conocer experiencia en otros lugares e incluso en el país, de que las concesiones normalmente tienen un plazo que va entre 15 y 20 años. Pero normalmente las concesiones tienen que ver con plazos relativamente largos, porque se ha dicho también que la concesión abarca más de una administración, por supuesto. El periodo de administración es 5 años, no hay inversión posible de retornar en 5 años. Le estaba comentando un dato fuera de programa, que en el 2009 Chicago adjudicó una concesión por 75 años para un fenómeno parecido en la ciudad, el control tarifado. 75 años. Obviamente la inversión fue mucho mayor, pero este tipo de cosas se hacen en Asia, en África, en América Latina. O sea, no estamos inventando la pólvora. Pero claro, estamos de acuerdo con la concesión. La pregunta es la inversión que se realiza, Luis. Lo que quiero decir, tenemos que saber. Tengo que hacer la pausa. Estoy de acuerdo con la concesión. Tengo que hacer la pausa. Por eso lo importante es también hacer saber a la ciudadanía que Asunción padece una serie de problemas graves. Es como un paciente terminal que tiene cáncer hace mucho tiempo y no se trata. O sea, cada vez que nosotros dejemos pasar las medidas que hay que adoptar para ordenar, va a tener un costo, va a ser cada vez más doloroso. Y esto es lo que pasa. Acá hay una decisión que obviamente no va a ser fácil, va a generar resistencia y lamentablemente existen de repente opiniones o titulares de diarios que se montan, digamos, para cuestionar una decisión que obviamente quien sea propietario de los shopping donde van a estar los estacionamientos no tiene por qué hacerle simpático esto, ¿verdad? Yo entiendo eso y eso es normal que sea así. Lo que nos interesa saber es de todo lo que se publica, qué hay realmente de fondo y cuánto es ya el interés de los accionistas del shopping, que va a quedar seguramente sin lugar para estacionarse a lo que paguen la tarifa los clientes del shopping. Pero ahí también hay una lógica que tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad, que es distinta. Porque la gente cree que en la medida que haya más estacionamientos se solucionan los problemas de accesibilidad. Y es al revés. Es restringiendo los espacios de estacionamiento, es que se fluidifica el tráfico. Solo que para el que se tiene, ahora convengamos que para que se tiene que ir al shopping es terriblemente rompebola, porque no podés dejar demasiado tiempo tu auto porque tenés que pagar. Pero te obliga a pensar en modalidades distintas. Eso, ¿qué es lo que ocurre ahí? Por ejemplo, el empleado del shopping no va a dejar el auto 10 a 12 horas ahí, que es justamente el empleado, es el que le roba el espacio al usuario, a la persona que va a querer. Como pasa en el microcentro de Asunción con todos los funcionarios públicos, que vos no tenés donde estacionar porque se quedaron ahí todo el día hasta que salieron de la oficina. Claro, yo creo, no solo el estacionamiento, yo creo que Asunción tiene que hacer una concesión de su servicio de recolección de basura. O sea, yo estoy a favor de la concesión. Yo estoy a favor de este proceso licitatorio que se llevó a las apuradas y que yo creo que tiene errores que no favorecen la conveniencia del interés general de la gente. Se acabó, se nos acabó el tiempo de estacionamiento. Tengo que hacer la pausa breve, porque todavía está el tema social que es bien jodido. Pausa y ya volvemos. Dale. Bueno, quiero ir a esto con Vicente. Vicente, vos me decías que son 700. 1.700, ¿verdad? ¿Y cuántos lugares de estacionamiento hay en la ciudad? Son 9.675. Sí. 9.675 espacios de estacionamiento hay. Y dividido, me dijiste, son 7.000. 1.700. 1.700. Hay 5 cuidadores por cada estacionamiento, imposible. O sea, por cada espacio hay 5 cuidadores, no puede ser. Y siempre en el microcentro de Asunción hay 3 a 4 personas que están trabajando ahí. 3 a 4 por cada espacio de estacionamiento. Exactamente. ¿Y cómo hacen? ¿Se turnan? Y hay un horario, ¿verdad? Uno entra de 7 hasta la 1 y de 1 después parte hasta las 5, después viene la gente ya de noche. ¿Y cuántos son en la noche? Y 1.700 somos en total, ¿verdad? De los que están en el centro de Asunción, los que están trabajando de día son 570 personas en el microcentro de Asunción. Microcentro de Asunción. Palacio de Justicia, 97 personas. Y después está el Shopping Villamor, ahora que se va a extender. Y todo eso
todo eso que se está haciendo acá, nosotros planteamos eso a la municipalidad anteriormente al intendente Samaniego. Mira que igual da casi 6. O sea, esto está inflado, no pueden ser 1.700. 1.700. No, entran todos en el... ¿Y no vamos a entrar todos? No, pero no entran todos, te digo, para la cantidad de estacionamiento, de espacio para estacionar que hay en Asunción. No, es 5 lugares por uno de ellos. O sea, tu multiplicación al revés, 9.700. Sí. No, es 5 lugares por persona. por lugares por persona. persona, a eso me refiero. O sea, sí, Lo mismo está mal para mí lo que hacen los cuidacoches, para mí una Entonces extorsión. cada uno tiene 5 lugares para estacionar. Pero lo mínimo es 20. Es mucho. Lo mínimo es 20. Pero yo quiero decir algo ahí, Luis. Sí, a ver. Esta es una concesión que tiene un componente social. Sí. Con esta concesión no se puede resolver el problema que tenemos en Asunción y en el área metropolitana. Totalmente. Es decir, la situación de las personas en pobreza o en calle requiere de acciones de diferente índole como para abordarla. O sea, pretender que la concesión resuelva el problema o aborde de manera tan precisa como tal vez requiere la intervención de Sebastián, yo creo que no se puede plantear en un pliego. Correcto. Este pliego, a mí me parece que así como está hecho, tiene una visión social y resuelve una parte del problema, incorpora lo suyo y resuelve otro problema. Resuelve otro problema. El objetivo es resolver el problema del estacionamiento. No podemos pedirle a la concesión más de lo que... Eso es algo que no hay que perder de vista. O sea, Es muy acá hubo un importante. objetivo superior que era el reordenamiento del tránsito, que tenía un componente social. En este caso, la empresa adjudicada es la empresa que propuso la mayor absorción de cuidacoches, de tal manera a formalizar esa gente, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con ello? Y ahí hablamos, digamos, de un promedio de cada persona va a tener como 20 lugares para controlar el estacionamiento, para hacer el expendio de la venta de los tickets, para ver si eso pagó, etc. ¿Qué hacemos después con el resto? Con el resto se hace lo mismo que se está haciendo ahora con los cuidacoches. Con los limpiavidrios, perdón. ¿En qué consiste el nexo? La participación activa de la Dirección de Acción Social, que trabaja en forma coordinada, llámese con el Ministerio de Justicia, con el Servicio Nacional de Promoción Profesional, que capacita a esas personas y a través de las ferias de empleo trata de ubicarla a esas personas ya capacitadas en diferentes lugares. Sobre todo asumiendo, y con todo el respeto que se merece nuestro compañero Vicente, que es una actividad en nuestro entender informal, claro, que debemos regularizarla, digamos, generando puestos de trabajo legales, remunerados, con servicios sociales, etcétera, a estas personas que realizan esa actividad en las calles. Ahora, Vicente decía algo que me parece importante. ¿Cuántos tienen por más de 50 años, Vicente? En eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿verdad? La mayoría pasamos los 50 años. ¿La mayoría? La mayoría pasamos los 50. El 60%, 70% pasamos los 50 años, ¿verdad? Yo creo que una empresa está agarrando de 18 a 35, 25 años. En los súper. Y hay personas como mi edad, que yo tengo 57 años ya. No parece, te conservas muy bien, ¿eh? Sí, 57, gracias a Dios y a la Virgen, ¿verdad? ¿Qué posibilidad tengo que una empresa me contrate? ¿Qué posibilidad tengo? Es un planteamiento... Eso es una cosa que nosotros ya estuvimos hablando con la municipalidad, con los concejales. Y nunca me dieron una razón favorable, ¿verdad? Una conversación. Porque cuando estaba Samaniego, por ejemplo, nosotros ya hicimos esto que se está planteando, nosotros pusimos en carpeta. Nosotros, la asociación trajo en carpeta cuando estaba Karina Rodríguez, ¿verdad? ¿Pero ustedes qué plantean? ¿Explotar ustedes? Nosotros queríamos explotar, con la condición, con la salvedad, con la municipalidad de la capital, que íbamos a invertir más dinero de lo que se está recaudando. Y usted me gustó hace rato cuando empezó y dijo el himno nacional, una mano el himno y otra mano en el bolsillo. Eso me gustó y siempre voy a estar de acuerdo en eso. Nosotros le propusimos a la municipalidad de la capital que íbamos 1.300 millones de guaraníes anual, si no pasaba. 1.300 millones de guaraníes. ¿Que ustedes iban a aportar a la municipalidad? Aportar anualmente. Y a lo mejor iba a pasar porque nosotros íbamos a ser contralores de todas las personas que estaban trabajando ahí. Y ahora mismo con las boletas que se haga, que no se haga, igual se le va a robar. ¿Quién le va
La empresa va a venir a pero, dar pero, su... pero que mucho recaudo tampoco. El aporte anual va a ser 1.300 millones. Y eso es lo que está estipulando la empresa indicada. 1.300 millones. No, es más. Hoy el municipio recauda 750 millones en materia del concepto del estacionamiento. ¿Y cuánto va a Las recaudar? proyecciones que tiene el municipio respecto a eso hablan de 5.500 millones año. En concepto de canon. En concepto En concepto de canon, tomando el 80% de esos 9.600 boxes y una ocupación de un 80% da en concepto de canon alrededor de $1 millón. Así es. A eso hay que sumarle. Hay que sumarle las multas. La multa es el mayor valor. El paquete va a más ser- ahí. Claro. o sea que Para va a ordenar ser una cosita. Uno, como yo estoy de acuerdo, acá ya se aprobó. Yo soy muy respetuoso de las instituciones, yo voté en contra, pero se aprobó. Ya apliqué los hechos que mi interpretación me dice que están mal, plazo, zona, el tema del informe, con el tema social, el tema de las patentes en Asunción, yo creo que estamos construyendo. En el 2016 el Asunceno recibió un aumento de impuesto inmobiliario, recibió un aumento de tasa de recolección de basura, ahora está recibiendo un estacionamiento que tiene que pagar. Nosotros pagamos IBESUR, el presidente Carter vetó, creo que ayer o algo así, la ley donde por lo menos iba a bajar un poco las patentes. O sea, el contribuyente Asunceno hoy tiene ganas de salir corriendo, que ya salía lo corriendo hace 1 o 2 años, hoy va a correr más. Ahora, tenemos que hacer que esto salga bien. Yo creo que ahora tenemos que tirar todo el carro. ¿Qué me preocupa el componente social? Yo estoy de acuerdo con Federico, además, es lo que siempre he dicho. Yo creo que el gobierno nacional lo tiene que involucrarse en el problema social de Asunción. El gobierno nacional se libera mucho de Asunción y realmente el presupuesto de Asunción no da para solucionar los grandes problemas sociales que tenemos acá. Ahora bien, este pliego, que para mí es un desastre y se metió en realidad para terminar en 6 meses antes de unas elecciones, esta empresa se compromete a meter 400 personas. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se genera esa mecánica, es lo que yo me refiero que es inconsistente y que se le está derivando en la empresa el involucramiento de estas personas. Y se genera una contradicción. ¿A qué te referís con la mecánica? ¿Cómo van ¿Cómo hacer? ¿A qué me 400? refiero? Nosotros tenemos, y me parece súper correcto, que está aplicando Max, que uno puede hacer por celular, por página web, por cosas así. Eso está buenísimo. Porque yo sé cuál es la realidad si nos vamos al centro y cuando venga el cuidacocha, al que estamos acostumbrados a que nos extorsione, nosotros le estemos diciendo, che, yo ya pagué ya con mi celular. Cuando el pliego dice que ellos van a cobrar por comisión y aparentemente un salario. ¿Qué va a pasar ahí, verdad? No, por eso, son las cosas que creo que hay que... acá yo no estoy juzgando, Claro, estoy diciendo, estas son las cosas que tenemos que trabajar. Y le pido a la Intendencia... Pero lo que dice el Pliego claramente. ¿Qué dice? No, que no dice comisión, ¿verdad? ¿Qué dice? O sea, acá es muy importante que... Un salario. ¿Cuál es la función real que va a cumplir esa persona? Es cierto, yo creo La que posibilidad de la tarjeta. la gran mayoría va a utilizar el celular, que es lo más práctico, Sí. ¿verdad? Ahora, ¿qué hace el controlador? Porque en realidad los hoy llamados cuidacoches pasan a convertirse en controladores. Entonces, ¿qué él va a hacer? Él va a tener un dispositivo, va a ver la chapa, va a tipear la chapa y va a decir, a este tipo le sobra 45 minutos. Ese es el mecanismo, Sebastián. Sí. No es que él se va a ir a ver si hay o no hay un papelito, etcétera. O sea, olvídate del papel acá. O sea, esa Así es mismo. me sale todavía la palabra cuidacoche. Este señor se convierte hoy en un facilitador y controlador del box estacionado. Un controlacoche va a Es un ser. controlacoche. Tengo que hacer la... Me queda Legalizado. Un piragüe de nuestras faltas. A ver, le Un quiero piragüe de preguntar nuestra falda. le quiero preguntar a Manuel, en todo esto, Manuel, otra vez, ustedes, ¿tienen que tener alguna participación? Porque, a ver, el consumidor, primero el tema del precio, cuánto se va a pagar, quién te va a cobrar, todo eso. ¿Ustedes tienen que tener participación o tienen que esperar que la gente se queje? Y realmente tenemos que esperar la reacción ciudadana en el sentido de cuál es el resultado de esta regulación nueva y de esta concesión que está otorgando la municipalidad. Pero yo quiero tocar un temita, el tema de la cuestión social, Sí. ¿verdad? Que no es solamente los señores cuidacoches, sino también los vecinos, ¿verdad? Y me interesaría saber cuál es el mecanismo con el cual se va a proteger al vecino que de golpe se despierta un lunes y se da cuenta que tiene que pagar un estacionamiento frente a su casa. Buen ¿Puedo punto. responder? Sí. Hoy día las áreas concesionadas son áreas que están invadidas por la influencia del desarrollo comercial de la zona. Si estamos hablando de Villamorra, estamos hablando de una parte Sajonia. de... Todos los alrededores del Palacio de entorno Justicia. del Palacio No de usen los Justicia. términos genéricos, Federico. Usemos la delimitación real de la zona.
Estamos hablando de las almenas, la zona alrededor de las almenas que viene siendo residencial. Son zonas residenciales importantes. Son zonas residenciales importantes que normalmente estas casas tienen sus estacionamientos propios. Sí. La vía es pública. Sí, acá nomás existe también un concepto de que la gente piensa que el frente de su casa le pertenece. No, claro. La vereda. Claro, ese es un espacio que le pertenece, es un bien de dominio público municipal. Los propietarios de la residencia van a tener siempre la posibilidad de acceder a un espacio reservado, si es que necesitan un espacio adicional, pagar anualmente un canon y van a tener demarcado en el frente de su... Un box de aparte de la entrada a tu garage. Aparte de la entrada, por supuesto. Y va a tener, pero va a tener la ventaja, además, porque eso también hay que decir y señalar que es un grave problema y una de las mayores demandas que tenemos nosotros atendiendo a la gente en todos lados es que en estos lugares hoy día la gente no puede ni siquiera entrar a su casa porque no hay un control, porque se estacionan doble fila. Sí. Entonces, decía, el control del Palacio de Justicia es un beneficio para estas áreas residenciales. Al contrario, yo veo como algo positivo el hecho de que exista un mecanismo que va a estar obligado a hacer ese control y liberar los espacios que en este momento, por el quiebre, pues también hay que decir eso, nosotros tenemos una situación de quiebra institucional. La municipalidad está en una situación bastante complicada en materia de cumplir sus compromisos básicos. Tenemos una dotación de 180 funcionarios que se dedican a hacer esta tarea en las calles, policías municipales, y solamente en colegios tenemos una demanda casi el doble. O sea, hay una incapacidad real. Esto es un alivio para los vecinos de estos barrios. Va a ser un aporte y va a mejorar bastante la convivencia, que es el objetivo central de todos estos procesos. Tengo que hacer la última pausa. Claro que cuesta, por eso insistir. Por eso insistir. No, va a ser doloroso, por supuesto que va a ser doloroso, pero a la larga hay que tomar decisiones de este tipo, de lo contrario no vamos a poder vivir en Asunción. Es insostenible el aumento del parque automotor que tiene el área metropolitana. Espera, tengo que hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa y después vamos a concentrarnos. ¿Qué vamos a hacer con los Vicentes? Quiero saber, porque todavía no encontré una respuesta. Y le voy a preguntar a Vicente qué van a hacer ustedes, ¿verdad? Si es que no le apetece, digamos, lo que les ofrecen. Nosotros ya he hecho lo que tenemos que hacer. Espera, aquí. Pausa. Ya volvemos. Bueno, antes de ir otra vez al tema que me preocupa sobremanera, el tema de la gente que hoy está con el tema de los estacionamientos, o sea, los cuidacoches. Estos datos que estaba dando Max fuera de micrófono, fuera de pantalla en realidad, que me parecen interesantes, o sea, para entender un poco cómo funciona hoy, ¿cuántos vehículos ingresan a Asunción? ¿Cuántos tienen patente de Asunción? ¿Cuántos están registrados en Asunción? Te cuento. Se estima que ingresen a la ciudad 600.000 vehículos. Ajá. De eso, o sea, circulan en la ciudad. Sí. De esos 600.000 vehículos, 220.000 vehículos están inscritos en el RUA como asuncenos. Pero de esos 220.000, solamente 25.000, digamos, tienen patente en Asunción. De los 600.000 vehículos que funcionan en Asunción, nosotros estamos hablando de colocar 9.600 míseros HOX. Y esto es un drama. O sea, hay 600.000 vehículos que circulan en la ciudad. O sea, con mayor razón necesitamos un sistema parecido a este para que la gente empiece a rotar, para que la gente vuelva a poder estacionar los vehículos en el centro, en Sajonia, en Villamorra, cerca de la Andes y también en la municipalidad, donde resulta también ahora que el funcionario municipal es un ser privilegiado y entonces ahora plantea que tampoco se puede hacer el sistema de control y tarifado de esa área en los alrededores de la municipalidad y se quejan porque posiblemente a todos menos a nosotros. Exactamente. Y la queja es lamentable el nivel de nuestro sindicalismo de que van a caminar 5 cuadras. O sea, es de matar. Es de matar, está escrito. ¿Ah, sí? O sea, que el argumento para que no se haga porque tiene que caminar 5 cuadras. Más de 5 cuadras. ¿Te parece? ¿En serio usted? Sí, en serio. Lo trajo él, que es el único que no tiene nada que ver con la municipalidad. Imagínense tener que estar estacionando 5 cuadras a la institución.
Es fantástico y es real, ¿eh? Aunque usted... Debe estar todo gordito en la municipalidad de Asunción, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, pero quiero ir al tema social, che, que me preocupa. ¿Qué van a hacer ustedes si es que quedan fuera? O sea, si, digamos, hay 1.300 que no hay dónde ubicarle, pero ya no pueden estar explotando el estacionamiento en esta zona. ¿Qué van a hacer? No deberían ni ninguna, por cierto. Claro, no deberían. Quiero dejar mi postura nomás en claro. Y la mía también. Sí. O sea, para dejar nomás mi posición. Claro, en realidad, convengamos que eso no es un servicio. Sí, nosotros estamos de acuerdo de lo que se está hablando, ¿verdad? De lo que salió en la noticia, que se le va a pagar a 1.800.000 a los cuidavehículos, un porcentaje de la tarjeta vendida. Pero ¿cómo se le va a seleccionar a esta gente? ¿Cómo se le puede seleccionar a esta gente? ¿A los 400? A los 1.700 personas y quedando 400. Y supongo que será la empresa, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Sí. Se dejó en manos de la empresa. Se dejó en manos de la empresa. Se lavaban las manos, ¿eh? Se lavaron las manos. Se lavó la... No, ellos, el periodo anterior ya. Claro, Se lavó Pero bailar. si es que vamos a hablar de eso, o sea, en los cuidacoches, en los limpiavidrios también intervino En la empresa privada. el área social Sí. y fue el que hizo de nexo, no solamente con otras dependencias del Estado como el SNPP, sino fundamentalmente con el sector privado. Y vos ves que hoy disminuye la cantidad de limpiavidrios gracias a esa actividad que realiza. Es cierto, la Junta Municipal, hay que reconocer eso, las de diferentes dependencias de la municipalidad, y se está trabajando con mucho éxito en eso. Lo que se pretende Ahora acá... son muchísimos menos que los cuidacoches. Claro, lo que se pretende acá es, digamos, volver a estas personas formales, conseguirles trabajos formales. Que es un problema real, Luis, que es un problema de la situación económica que vive el país. Claro, en realidad es un problema del gobierno central, ¿no? Pero bueno, para ustedes es simple, se les acabó el negocio, se les acaba el negocio, esa es la verdad. Ahora, Vicente, yo te puedo entrevistar. Una persona de tu gremio, ¿cuántos vehículos suele controlar, cuidar? Y 10, nosotros de nuestro gremio hasta 10 le permitimos. Hasta 10. Sí, más de eso no le permitimos. ¿Cuánto ganan por mes? Porque 20 vehículos ya no vas a cuidar más. Okay. O sea que ustedes cuidan, digamos, en esa área 17.000 vehículos. Sí, porque en un espacio, en una cuadra, te entra 18 a 19 vehículos. 20 vehículos. Sí. Más de eso no entra. Sí. Microcentro de Asunción, por ejemplo, hay lugar que no entran ni esos vehículos. Sí, hay lugares más, hay el promedio es 20. hasta 12, 13 vehículos, ¿verdad? Hay lugares que entran más, ¿verdad? Y depende. Lo que me está preguntando acá el muchacho es que el concejal, disculpe, concejal. Es muchacho, jovencito. Que hablen pista, puede decir lo que quiera. Se trabaja Pedimos el campeonato hoy. de lunes a viernes, esta gente trabaja de lunes a viernes. Están sacando un mínimo 50, 40, 50.000 años. Si hacen lavado, hacen más, ¿verdad? Por día. Por día nos sacan el sueldo mínimo porque son 5 días. Cuando llueve ya es imposible lavar los vehículos. Sí. Y hay muchos motivos. Yo estoy de acuerdo con esta gente que quiere agarrar personales, pero 400 para mí es poco, ¿verdad? Para nosotros es poco. Claro. Para nosotros es poco. A mí lo que me está quebrantando, el limpiavidrio, por ejemplo, hay una situación de... Son más jóvenes, ¿verdad? No pasan los 30 años, ¿verdad? Pero nosotros, la mayoría, el 60 o si además pasamos ya los 50 años. ¿Y qué oportunidad nosotros vamos a tener después que nos agarre y Dios quiere y la Virgen, que se le dé más oportunidad a la gente más grande, más de edad, ¿verdad? No existe ninguna restricción en el pliego de materia, no sé de dónde sale la edad, pero no existe ninguna restricción en el pliego de materia de edad. La selección se va a hacer, yo creo que la municipalidad no va a poder delegar ese rol, va a hacer un proceso compartido con la empresa participativa, como se está haciendo con estos sectores que se mencionó. Aparte está el programa Asunción Te Incluye. Es un programa bastante amplio, bastante complejo, que involucra a diferentes actores, ¿verdad? Del gobierno central, sector privado también, pero tenemos que ponernos todas las pilas para hacer que esto funcione. Y yo quiero nomás insistir que la concesión no va a resolver el problema social, por sí. Va a absorber una parte, yo creo que es una contribución. Pues es importante, Vicente, porque eso no es lo que la mayoría tienen entendido. Ustedes ganan menos del mínimo. Eso debería decir que si hay un plan y ustedes pueden acceder al mínimo, van a entrar. Porque lo que se dice generalmente en varios cuidacoches
Llegan eso y manifiestan. Y es más, si vos calculás la cuadra en un concierto, cuando vienen y te piden 10.000 o 20.000 guaraníes en la zona de Carmelita y te extorsionan, ahí automáticamente calculo que 10 autos da mucho más dinero. Yo lo escuché ya varias veces a Vicente. Él forma parte del grupo, digamos, serio de los cuidacoches, porque son realistas en el tema de cuáles son los números. Y aparte, lo que plantea es muy cierto, ¿verdad? Que si tiene más de 50 años, discúlpame, pero sí es un inconveniente. O sea, la empresa privada tienen en cuenta siempre eso porque es un trabajador que más fácilmente se enferma. Hay una serie de elementos, es real, en el mercado son así. Luis, pero vos sabés que es una cuestión muy cultural nuestra, ¿verdad? Vos, no sé, te vas a los Estados Unidos, la persona que te atiende en el zaguán de salida, donde te entregan los informes, por lo general es un jubilado. Te vas a cualquier museo, todas las personas que atienden cosas, por lo general son de la tercera edad, inclusive, ¿verdad? Yo creo que acá lo importante es entender bien cuál es la función que va a cumplir esa persona y entender, yo te puedo asegurar que él puede ejercer esa actividad sin ningún tipo de problemas y él mismo señala que tiene más de 50 años, porque va a ser simplemente agarrar un equipo, digitar una chapa y ver si esa persona, digamos, pagó o no pagó por el hecho del estacionamiento, o va a poder apretar send y le va a poder dar una carga de tantas horas, ¿verdad? O sea, no necesita, digamos, una musculatura, una condición física especial para realizar esa actividad. Lo que sí está contemplado es que es una persona por cuadra, ¿verdad? O sea, que son 20 vehículos por persona aproximadamente, es lo que se maneja, ¿verdad? Se me está yendo el tiempo. Quería avisarle al del taladro que lo voy a matar enseguida. No sé a quién se lo ocurre mejor la musiquita al comienzo. Sí, prefiero la musiquita que el tarado del taladro. Es que es políticamente correcto. Decirle que voy a ir, le voy a hacer un orificio en la cabeza para sacarle un par de ideas. ¿Te escuchás? Se volvió loco encima. Evidentemente no está viendo el programa. Como diría Aldo Acero Socolillo, que seguro está viendo el programa, no lo echen, mátenlo. Bueno, tenemos poco tiempo, dejemos hablar al taladro. Quiero cerrar a ver cuánto me queda. No, 5 minutos mínimo. No. Bueno, para cerrar rapidito, ¿cómo digamos, hay que firmar esto con la gente también de Israel, pero obviamente hay más cosas que hacer? Yo personalmente, ante esta situación, yo creo que nosotros deberíamos haber declarado de cierta telecitación, parado la pelota. Nosotros con otros concejales pedimos una aclaratoria a la Contraloría, se frenó y por eso yo dio tambor batiente. Una semana antes pedimos una aclaratoria, una semana después se aprobó. Yo que creo, y agradecería, gracias a que hoy manifestaron esto, que los israelíes firmen también ese contrato, un compromiso, pues esta acta de consorcio no es suficiente legalmente. Podemos preguntarle a cualquier asesor jurídico. No. Si no hay un vínculo legal, no hay. Es sencillo. Pero que firmemos eso, que veamos la forma que la municipalidad se incluya en el tema de la inclusión social y por sobre todo yo creo que en un momento dado hay que estudiar el tema de las zonas, ¿verdad? Yo creo que eso realmente puede ser un caos y puede jugarnos en contra. Ahora yo como parte del municipio, como concejal que también recibí las críticas, tenemos que jugar un poco mejor la zona y yo creo que podemos ir para adelante y ojalá empecemos, y con esto cierro, empecemos a construir un municipio a partir de ahora que genere primero eficiencia antes de empezar a tocarle el bolsillo a los ciudadanos, porque lo hemos hecho, no es necesariamente en este periodo, pero este 2016 el Asunción nos está recibiendo como 3 a 4 aumentos y todavía no dimos esos signos de eficiencia. Yo creo en un gobierno que realmente empecemos a construir algo diferente antes de sacarle la plata al bolsillo a nuestros ciudadanos. Cortito de representación de la municipalidad, ya porque no me va a quedar el tiempo para el resto. No, lo puede hacer Federico. No, yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta es que la decisión tomada por la Junta Municipal y por la Intendencia se hace mirando justamente un modelo de ciudad que queremos, ¿verdad? Una ciudad mucho más ordenada, una ciudad que apunte a una movilidad sustentable, un modelo que vaya restringiendo, que tiene que ver con medidas que además son parte de políticas urbanas que se adoptan en todo el mundo. No estamos inventando la rueda y obviamente es necesario absorber algunas críticas que va a tener, ajustar el proceso, tomar los recaudos legales necesarios como para que tengamos todas las garantías posibles y bueno, esperar que en estos 120 días podamos también atender los problemas que dentro del marco de la concesión puedan reivindicar los sectores afectados. Me va a demandar después Mina por usar su frase, nos fuimos en el tiempo, así que les agradezco muchísimo. Les doy un saludo a Mina. Y nos encontramos el próximo martes, gracias. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.